Mi esposa me engañó y sus amigas le dijeron, si lo descubre, solo atácalo y di que fue en defensa propia, así que me aseguré de que cada palabra fuera su condena. Tengo 36 años, soy hombre, durante los últimos 8 años, he ascendido en un grupo de restaurantes nacional, comencé como gerente a mediados de mis 20, seguí esforzándome, y en este punto, era un gerente de operaciones regional supervisando 5 locales, buen sueldo, largas horas y mucha responsabilidad, no soy del tipo llamativo. No publico en línea sobre mi vida ni intento impresionar a extraños, creo en presentarme todos los días y ganarme el sustento. Hace 3 años, me casé con Lindsay, nos conocimos a través de amigos en común en un evento benéfico corporativo, ella tenía 30 años en ese momento, trabajaba como diseñadora de interiores comerciales, principalmente en renovaciones de oficinas corporativas y proyectos de hostelería de alta gama. Recuerdo que pensé que tenía empuje, ambiciosa, pulcra, vestía con elegancia. Siempre parecía tener un plan para cada conversación, la relación avanzó rápido, pero nada parecía incorrecto en ese momento, teníamos química, valores similares, o eso creía. Después de un año de salir, nos mudamos juntos, alquilé un loft de 2 habitaciones en un barrio excelente, buen crédito, contrato de arrendamiento sólido a mi nombre. Unos 6 meses después, le propuse matrimonio, la boda fue pequeña pero de buen gusto, principalmente familia y amigos cercanos, sin dramas. La vida de casados comenzó sólida, Lindsay trabajaba duro, siempre persiguiendo nuevos clientes, asistiendo a exposiciones de diseño, haciendo contactos constantemente. Yo respetaba eso, mi trabajo me tenía en la carretera algunas semanas, cubriendo múltiples restaurantes, entrenando gerentes, manejando llamadas de crisis, lo equilibramos bastante bien, hice mi parte en la casa, mantuvimos cuentas bancarias separadas pero compartíamos los gastos principales, hipoteca, comestibles, vacaciones. Si había un punto delicado en la mezcla, era el círculo de amigos de Lindsay, no eran malas personas en la superficie, pero tenían esta vibra de jerarquía no declarada, 2 abogadas, una doctora, una vicepresidenta de finanzas y una ejecutiva de marketing, todos ellos, del tipo que amaba recordarte sus títulos, hablaban de trabajo como si dirigieran empresas de Fortune 500 mientras tomaban vino caro y comían tablas de quesos dignas de Instagram, lanzaban nombres como Confetti, mi cliente en Dubái, nuestro portafolio en Manhattan, la cena con la alta dirección la próxima semana. La mitad del tiempo, me preguntaba si hacían algún trabajo real o si solo curaban sus redes sociales para aparentar. Cuando Lindsay me presentó al principio, fue bastante cortés, pero con el tiempo, capté los comentarios al margen, las indirectas sutiles sobre la gente de restaurantes y los horarios de la industria de servicios. ¿Me importaba? En realidad no, construí mi carrera con mis manos y mi cerebro, no a través de conexiones o círculos de posgrado, no necesitaba su aprobación. Pero Lindsay la anhelaba. Si una de sus amigas compraba un coche nuevo, Lindsay empezaba a buscar. Si reservaban viajes de lujo, ella tenía que superarlas en Instagram. En ese momento lo atribuí a una competencia inofensiva. El segundo año de matrimonio fue ajetreado pero estable, teníamos rutinas, gimnasio, cenas fuera, viajes ocasionales de fin de semana. Lindsay viajaba más por trabajo, no lo cuestioné. Sabía que su trabajo implicaba cortejar a clientes corporativos y presentar grandes proyectos de rediseño. Siempre volvía a casa con historias y fotos de su trabajo. Las cosas realmente comenzaron a cambiar unos 6 meses antes de que todo se desmoronara. Lindsay consiguió una gran oportunidad. Una cadena de hoteles de lujo estaba renovando varias de sus propiedades emblemáticas, y su firma había conseguido parte del contrato. Era su proyecto más grande hasta la fecha. Las comisiones y bonificaciones iban a ser enormes si podía cumplir. Naturalmente, yo estaba feliz por ella. Salimos a celebrar. La recuerdo prácticamente radiante al otro lado de la mesa, con el teléfono vibrando con mensajes de felicitación de sus amigos. Dije cada palabra en serio cuando le dije que estaba orgulloso de ella. Este era el tipo de acuerdo que podría lanzar su carrera. Pero justo después de esa cena, pequeñas cosas empezaron a cambiar. Comenzó a pasar más tiempo haciendo contactos, más noches fuera, más viajes que no estaban claramente ligados a reuniones de proyecto programadas. El teléfono apenas se separaba de su mano, los mensajes llegaban tarde en la noche, siempre descartados como cosas de clientes. Su vestuario también cambió, no solo la ropa de negocios habitual, de repente, eran zapatos de diseñador, vestidos más ajustados, joyas llamativas, perfume nuevo y caro. De nuevo, no iba a controlar lo que mi esposa vestía, no es así como yo funciono, pero algo en ello no se sentía como la Lindsay con la que me había casado. Nuestras conversaciones comenzaron a sentirse más transaccionales, menos sobre nosotros, más sobre ella o lo que necesitaba que yo manejara en casa para que ella pudiera concentrarse en el trabajo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien,
ponía los ojos en blanco y decía: Jason, estoy bajo una presión increíble en este momento, puedes simplemente apoyarme por una vez, así que me retiré, le di su espacio, me mantuve enfocado en mi propio trabajo, no necesitaba drama extra en casa cuando estaba gestionando 5 restaurantes y lidiando con los problemas diarios de mi propio equipo, pero la corazonada seguía creciendo, algo andaba mal. A las pocas semanas de conseguir el contrato, Lindsay se convirtió en alguien que apenas reconocía las largas horas. Podía entenderlas, pero toda su actitud cambió hacia mí, hacia nuestra vida. Empezó a hablar del proyecto como si fuera toda su identidad. Cada conversación en la cena giraba en torno al acuerdo del hotel, sus clientes, sus contactos. Si yo mencionaba algo que sucedía en mis tiendas, problemas de personal, nueva campaña de marketing, programas de capacitación, ella asentía distraídamente o me interrumpía. Peor que eso, la condescendencia se infiltró, pequeñas pullas sobre mi trabajo manual. Comentarios como: no lo entenderías, Jason, los clientes corporativos están en un nivel diferente. Lo aguanté, no había necesidad de ponerse a la defensiva, mis cheques de pago estaban perfectamente bien, gracias. No construí mi carrera para impresionar a los círculos de cócteles, pero por dentro, se estaba levantando un muro. Empecé a ver un lado de ella que había ignorado antes, el lado que se preocupaba demasiado por el estatus. Los cambios de vestuario siguieron acelerándose. Empezó a comprar bolsos de diseñador que costaban más que toda mi colección de trajes, zapatos de lujo, ropa que era más adecuada para la vida nocturna de Manhattan que para una reunión de clientes. De nuevo, su dinero, su elección, pero no nos engañemos sobre lo que estas cosas señalan. Las noches fuera se multiplicaron, las cenas con clientes se convirtieron en fiestas posteriores con clientes. Llegaba a las 2 o 3 de la mañana, no se necesitaba explicación, simplemente estaba agotada del trabajo y pasaba de largo a mi lado. En este punto, no estaba jugando la carta del marido celoso, en cambio, me adapté, yo mismo. Trabajaba más horas, me sumergí en mis restaurantes, mantuve la casa en funcionamiento, las facturas pagadas. No iba a empezar a suplicar atención como un novio de segunda categoría. También empecé a ajustar mi propia rutina, volví al gimnasio, limpié mi dieta, eliminé la chatarra, mantuve mi apariencia impecable, a mi modo de ver. Si mi matrimonio se estaba convirtiendo en una zona de guerra, lo menos que podía hacer era entrar al campo de batalla en forma. Mis números de distrito en el trabajo. El mejor trimestre que había registrado en 3 años. El enfoque tiene una forma curiosa de agudizarse cuando no tienes nada que perder, pero por dentro, el instinto estaba despierto y cada vez más fuerte. Empecé a notar pequeños detalles: perfume nuevo en las noches en que afirmaba estar en la oficina hasta tarde, una manicura fresca cada 2 días. Mis solicitudes para programar incluso una sola noche de cita eran recibidas con irritación o excusas. Luego, un fin de semana de abril, tuvimos a los hijos de su hermana en casa. Lindsay le prometió a su hermana que los cuidaría mientras ella estaba fuera de la ciudad. Instalamos la vieja cámara de niñera en la sala de estar solo para vigilar a los niños durante el tiempo de juego. A los niños los recogieron tarde el domingo por la tarde. Lindsay apenas me habló esa noche, entró otra llamada urgente, y se encerró en el dormitorio. Lo dejé pasar. El lunes por la noche, después de un turno duro en uno de mis locales, llegué a casa, tomé una bebida y comencé a borrar las grabaciones de la cámara de niñera del almacenamiento en la nube. La cámara graba continuamente, si no la borras, el servicio cobra extra por el almacenamiento en la nube. Fue entonces cuando sucedió. Estaba revisando la línea de tiempo por costumbre, asegurándome de que no quedara ninguna grabación sensible de clientes o familia en el archivo. En un momento, alrededor de la medianoche del sábado, vi movimiento. Curioso, retrocedí. Allí estaba Lindsay, vestida con un vestido negro que nunca había visto, tacones, maquillaje, como si fuera a un club, no a una cena de trabajo. Pero eso no fue lo que me dejó helado. Detrás de ella, con la mano casualmente en la parte baja de su espalda, había un hombre que no reconocí, alto, traje caro. Caminaron directamente por la sala de estar, riendo suavemente, y desaparecieron escaleras arriba. Me quedé helado, lo rebobiné 2 veces, lo reproduje de nuevo. El hombre no era solo un cliente o un representante de diseño, el hombre era Shaun, su exnovio de la Facultad de Derecho, un abogado corporativo. Ahora recordaba que ella lo había mencionado de pasada años atrás. No éramos el uno para el otro, había dicho una vez, pero quedamos en buenos términos. Sí, buenos términos. Llevándolo a mi casa, pasando por la habitación donde su sobrina y sobrino habían jugado más temprano ese día, me senté allí durante mucho tiempo, sin rabia, sin gritos. Solo una fría claridad que se instalaba. El interruptor se activó en mi cabeza. Esto ya no era estrés, esto era traición. Por un minuto,
Me miré a mí mismo en el reflejo de la pantalla. El hombre sentado allí parecía mayor, más enojado y estúpido por confiar. Pero si ella era lo suficientemente tonta como para ser captada por una cámara de niñera, había más que estaba escondiendo. Sabía que no debía enfrentarla en el momento. Las confrontaciones emocionales entregan el poder al otro lado, pueden tergiversar la historia, fingir lágrimas, involucrar a amigos para obtener apoyo. No quería ruido, quería pruebas. Al día siguiente, pasé por casa de mis padres, temprano, no dormí mucho, mamá ya estaba levantada, preparando el desayuno como siempre, me echó un vistazo. Siéntate, dijo. Me senté, le dije directamente, algo anda mal en casa, no sé a dónde va a parar esto todavía, pero es malo, no insistió, solo me sirvió un café. No vas a pasar por esto solo, Jason, dijo. ¿Me oyes? Estamos aquí, no importa cuán malo se ponga, siempre has sido el que carga con todo sobre tus hombros, solo recuerda, está bien apoyarse en nosotros cuando lo necesites, cuando importa, no necesitas 1000 palabras, solo necesitas saber que alguien está de tu lado. Me fui sabiendo que me respaldarían, sin importar en qué se convirtiera esto. Luego, ese día, salí temprano del trabajo, fui a una tienda de electrónica especializada y compré una cámara oculta de alta gama con captación de audio, un dispositivo de grado profesional. La instalé esa noche en una esquina de nuestro comedor. Ya lo había verificado, en nuestro estado, grabar en tu propia casa es legal siempre y cuando seas residente. No iba a darles ninguna escapatoria. Luego, esperé, sin preguntas, sin cambios en mi tono, jugué mi papel de esposo ocupado, dejé que pensara que no sabía nada. En mi mente, la partida de ajedrez había comenzado. En el momento en que esa cámara se activó, todo cambió. Ya no era el esposo, no era él tipo que esperaba que esto fuera una mala racha, era un hombre sentado frente a una granada activa, y no iba a perder esta lucha. El dispositivo que instalé era discreto, una lente diminuta, gran angular, con audio claro, no lo notarías a menos que estuvieras destrozando la habitación. Lindsay siempre había organizado sus noches de chicas semanales en esa habitación. Vino barato, embutidos caros, charlas interminables sobre lo difícil que era la vida en la cima. Durante 2 semanas, esperé. Actué con normalidad, me levanté temprano. Trabajé muchas horas, llegué a casa tarde, dije poco, podía notar que Lindsay se daba cuenta de que no estaba participando mucho, pero estaba demasiado pagada de sí misma para preguntar por qué. Su comportamiento siguió aumentando, más noches hasta tarde, más atuendos para matar en las reuniones. Una vez que miré su teléfono, apartó la pantalla y me dio una sonrisa falsa. Bien, sigue cavando tu propia tumba. Luego llegó ese jueves por la noche. Llegué a casa alrededor de las 11 de la noche, una de mis tiendas tenía una inspección tardía, la casa estaba vacía, tomé una bebida, me senté en mi escritorio, abrí la transmisión de la cámara en mi portátil. La transmisión en vivo ya había grabado 4 horas, empecé a retroceder. La primera hora fue típica, Lindsay y su grupo llegando, risas, tintineo de copas, la charla superficial habitual. Luego, unas 2 horas después, el tono cambió, fue como si alguien hubiera accionado un interruptor, el volumen bajó, las voces se atenuaron, me incliné, ajusté el audio, y ahí estaba. Lindsay empezó a hablar de mí, no como un esposo, no como un hombre con el que había compartido 3 años de matrimonio, sino como un obstáculo, un problema a manejar. Una amiga, Amanda, una abogada corporativa, se rió y dijo, si causa problemas, simplemente mátalo y alega defensa propia. Todo el grupo se rió, y Lindsay no se opuso, no dijo, eso es una locura, yo nunca, no, se rió con ellas. Luego dijo, no lo necesitaremos, se volverá loco cuando se entere, lo grabaremos, haremos que parezca inestable, ya sabes cómo va esto. Otra intervino, y si intenta echarte, lo llamamos abuso financiero, eso lo hundirá. Siguieron, discutiendo cómo provocarme, cómo tenderme una trampa, cómo escenificar escenas ante la cámara, incluso cómo editar las grabaciones si fuera necesario. Hicieron referencia abiertamente a casos pasados en los que las mujeres le dieron la vuelta a la tortilla. En los tribunales, Lindsay se jactó de cómo su ex, Shaun, el mismo que trajo a mi casa, se encargaría del lado legal si llegaba a eso. Me senté allí y escuché todo, y lo que más me golpeó no fue ni siquiera la broma del asesinato, fue el descaro casual, el cálculo frío, la forma en que hablaban como si toda mi vida, carrera, reputación, libertad, fuera una pieza de ajedrez que podían mover a su conveniencia. No tenían ni idea de que me estaban entregando el plan para destruirlas. Cuando terminó la grabación, guardé 3 copias de seguridad, almacenamiento en la nube, unidad USB encriptada y una unidad externa sin conexión guardada bajo llave en mi oficina. Luego llamé a alguien de confianza,
Dan, un detective que había sido un cliente habitual en mi bar principal durante años, un tipo tranquilo, ceñido a las normas, cuando le expliqué lo que tenía. No malgastó palabras, documenta todo, no la confrontes todavía, sigue actuando con normalidad, si creen que han ganado, se volverán descuidadas, y eso es exactamente lo que hice. Durante las siguientes 48 horas, revisé cada fotograma de esa grabación de nuevo, compilé marcas de tiempo, registré citas, organicé todo, luego contacté a un buen abogado, uno serio, no una referencia barata del trabajo, redactamos documentos formales de separación con un aviso claro de desalojo. Tenía todo el derecho, el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre y en mi estado, 30 días era más que justo, no la estaba echando. Ilegalmente, le estaba dando exactamente lo que la ley permitía. El sábado por la mañana, Lindsay entró pavoneándose de otra cena de clientes alrededor de las 3 de la madrugada, ya ni se molestaba en ocultarlo. Para cuando se despertó, los papeles estaban en la encimera de la cocina. Mi abogado también los había notificado electrónicamente para crear un registro claro. Yo estaba sentado en la mesa del comedor cuando bajó, con el pelo desordenado, todavía medio maquillada de la noche anterior, leyó la primera página y se burló. Estás exagerando, podemos solucionar esto. No dije una palabra, solo la miré, tranquilo, sereno, sin darle ni un ápice de terreno emocional. Eso la desestabilizó más de lo que cualquier grito podría haber hecho. Sabía que venían. Los mensajes que aparecían en el teléfono de Lindsay me lo decían todo. Mantuve mi rutina. Cené solo, limpié la cocina, revisé algunos informes de trabajo, no le dije una palabra a Lindsay, dejé que se consumiera. La calma la enervaba más que si hubiera gritado. Alrededor de las 6 de la tarde, sonó el timbre, permanecí sentado. Unos segundos después, la puerta se abrió de golpe, sin llamar, sin cortesía. Entró Amanda primero, traje caro, expresión de superioridad moral. Detrás de ella vino el resto del grupo: Chloe, la doctora, Brianne, la ejecutiva de finanzas. Otras dos que apenas conocía. Lindsay la siguió como un general con su ejército. Me lanzó una mirada de suficiencia, como si este fuera su momento para darle la vuelta a la tortilla. Permanecí sentado en la mesa del comedor, con los brazos cruzados, tranquilo. Ya tenía mi teléfono cerca, con la aplicación de la cámara lista. Las cámaras de la casa también estaban grabando. Amanda comenzó el espectáculo. Jason, estamos aquí porque Lindsay nos lo contó todo. Estás tratando de echarla ilegalmente, eso es abuso financiero. No dije nada, solo las miré. Chloe intervino a continuación. Has creado un ambiente hostil, ahora somos testigos. De nuevo, silencio, sin reacción. Querían que estallara, que gritara, que les diera una frase que pudieran manipular. Cuando no lo hice, el tono cambió, empezaron a levantar la voz, rodeándome, acusándome de ser controlador, tóxico, peligroso. Lindsay estaba detrás de ellas, con los brazos cruzados, interpretando el papel de víctima como si lo hubiera ensayado. Me levanté tranquilamente, con el teléfono en la mano. Todas ustedes necesitan irse, ahora. Están allanando la propiedad, esta es su única advertencia. A Lindsay se le notificaron formalmente los papeles de desalojo. Esta ya no es su residencia legal. Amanda se burló. No nos vamos a ninguna parte, no puedes intimidarnos. Fui a la sala de estar y cogí el teléfono, marqué el 911 en altavoz para que todas pudieran oírlo, con voz clara y tranquila al operador. Soy Jason, tengo múltiples intrusos en mi casa, se niegan a irse y se están volviendo agresivos, necesito asistencia policial de inmediato. Fue entonces cuando las cosas estallaron. Brianne cogió una foto enmarcada de mi abuela y la rompió en el suelo. Amanda me empujó hacia la cocina, gritando que estaban recogiendo pruebas de mi ambiente abusivo. Una de las otras intentó arrebatarme el teléfono, la bloqueé con un brazo y retrocedí hacia la puerta, y entonces comenzó el verdadero ataque. Amanda se abalanzó, intentando agarrarme. Brianne me golpeó en la cabeza con su bolso. Chloe, la doctora, fíjate, se abalanzó desde un lado y me golpeó con el hombro, lanzándome hacia la isla de la cocina. Sentí manos agarrando mis brazos, intentando sujetarme. En el caos, vi a Lindsay de pie a un lado, sin detenerlas, no sorprendida, solo fría, observando. Entonces, vi un destello de metal. Amanda había cogido un cuchillo de cocina de la encimera, me lo apuntó, gritando, deja de resistirte. Estás acabado. Mi ritmo cardíaco se mantuvo estable, mantuve mi voz serena. La policía está a 2 minutos, no importó. Brianna me dio un puñetazo en el lado de la cabeza, sentí que se me partían los labios. Hice todo lo que pude para mantenerme controlado, sin golpes salvajes, sin represalias, solo protegí mi cara y esperé. La puerta principal se abrió de golpe un momento después. Entraron agentes uniformados, con las armas desenfundadas, todos al suelo ahora.
Amanda gritó y blandió el cuchillo salvajemente en dirección a los agentes. Uno de ellos gritó una orden, pero ella siguió agitándose. La paralizaron con una pistola eléctrica en el acto. Chloe y Brianne fueron apartadas de mí y esposadas, las otras fueron arrastradas mientras gritaban sobre la injusticia. Lindsay, ella comenzó a sollozar teatralmente, demasiado tarde. Las cámaras corporales estaban grabando, las cámaras de la casa lo tenían todo. Estaba temblando pero seguía en pie. Un agente me ayudó a sentarme en el sofá. Otro recogió el cuchillo y lo embolsó. Los paramédicos llegaron minutos después. Mi brazo derecho tenía un corte profundo, no una puñalada, sino una laceración profunda de cuando Amanda blandió el cuchillo cerca de mí. Tenía el labio partido, la cara magullada. Fui transportado a urgencias bajo escolta policial, 12 puntos en mi brazo. Múltiples contusiones registradas y fotografiadas. La enfermera que me atendió negó con la cabeza cuando le expliqué lo que había pasado. Mantenerla calma probablemente te salvó la vida. No me sentí afortunado, me sentí frío y concentrado. En el hospital, un defensor de víctimas se reunió conmigo, me explicó mis derechos, me guió a través del proceso legal que tenía por delante. Los agentes ya habían revisado las grabaciones de seguridad de mi casa, el caso era irrefutable. Amanda, Brianne y Chloe pasaron el fin de semana en la cárcel del condado, acusadas de agresión grave, agresión con agravantes, allanamiento de morada y uso de un arma mortal. Las otras dos que no me habían atacado físicamente fueron acusadas de vandalismo y allanamiento de morada. Se emitieron órdenes de alejamiento temporales para todas. Cuando llegué a casa el lunes, la casa era un desastre, cristales rotos, manchas de sangre, muebles volcados. Pero no me inmuté, documenté todo, limpié el lugar metódicamente. También comencé a preparar un plan de contingencia personal, cambié todas mis contraseñas, congelé mi crédito, luego, me senté en mi portátil y respaldé cada grabación de nuevo. El juego no había terminado, solo estaba empezando. Si pensaban que su numerito me iba a asustar, subestimaron al hombre con el que se casó. Estaba más agudo que nunca, la casa parecía una zona de guerra. Pero no estaba centrado en la limpieza, estaba centrado en ganar. Documenté todo, cada mueble roto, cada mancha de sangre, cada silla volcada. Tomé cientos de fotos, copié las grabaciones de seguridad 3 veces más, imprimí el informe policial, registré mis informes médicos. El detective que llevaba el caso me llamó a la mañana siguiente. Los tenemos atrapados, Jason, pero prepárate, van a jugar sucio. No se equivocaba. Para el final de la semana, la campaña de desprestigio estaba en pleno apogeo. Lindsay presentó una denuncia policial de represalia, alegando que yo había sido financiera y emocionalmente abusivo durante todo el matrimonio. Afirmó que la había obligado a permanecer en el matrimonio mediante manipulación y amenazas. Lo leí línea por línea, pura ficción. Pero no me sorprendió. Luego vinieron los ataques en el trabajo. Lindsay apareció en uno de mis restaurantes más concurridos durante la hora punta de un viernes por la noche, con el comedor lleno, gritando que yo era abusivo y peligroso. La seguridad la escoltó fuera. Apareció de nuevo 2 días después. La misma escena. Mantuve la calma. Dejé que el equipo legal de mi empresa se encargara. Conseguimos una orden de protección laboral en 48 horas. Luego comenzó el ataque en línea. Lindsay y sus amigas publicaron clips muy editados de las grabaciones de seguridad de mi casa, fragmentos sin audio, recortados para que pareciera que yo era de alguna manera el agresor. Su error fue subestimar cuánta gente ya había visto la grabación completa, las fuerzas del orden, los abogados, el fiscal del distrito. Mi abogada actuó rápido. Solicitamos la grabación completa y sin editar del sistema de gestión de mi edificio. La cronología era irrefutable. Yo sentado tranquilamente, ellas intensificando la situación, Amanda cogiendo el cuchillo, la agresión captada desde múltiples ángulos. La fiscalía se lo tomó en serio, especialmente después de ver los intentos de manipulación en línea. Mientras tanto, su novio abogado, Shaun, el mismo hombre que trajo a mi casa, comenzó a enviarme a mí y a mi amigo detective correos electrónicos amenazantes, amenazas apenas veladas sobre cómo estos cargos no prosperarán y quedarás arruinado si sigues con esto. Cada correo electrónico fue documentado, reenviado al fiscal del distrito y al colegio de abogados del estado. Mis ex-suegros, que una vez me abrazaron en Navidad, comenzaron a aparecer en casa de mis padres sin previo aviso, exigiendo que me convencieran de retirar los cargos. Cometieron ese error 4 veces. En la 5ª visita, mi padre, un marine retirado que no tolera bien la intimidación, solicitó una orden de alejamiento, que fue concedida. A pesar de todo, mantuve la calma. Fui a trabajar, entrené a mis gerentes, fui a fisioterapia para mi brazo, hice copias de seguridad de mis pruebas, dejé que mi abogada hiciera su trabajo. El proceso legal avanzó,
el fiscal del distrito ofreció acuerdos de culpabilidad, 24 meses en prisión estatal para las 3 atacantes principales, 18 meses de libertad condicional y servicio comunitario para las otras 2, rechazaron los acuerdos, lo suficientemente arrogantes como para creer que su estatus profesional las salvaría. Esa arrogancia se resquebrajó cuando una de ellas, Doris, una ejecutiva de marketing, se derrumbó bajo la presión. Su abogado se puso en contacto discretamente y ofreció cooperación total. Fue entonces cuando cayó la bomba, el chat de grupo, cientos de mensajes que se remontaban a 2 meses atrás, planes para provocarme, planes para filmar y editar grabaciones, discusiones sobre qué alegaciones de abuso funcionarían mejor en los tribunales, enlaces a casos en los que mujeres escenificaron la defensa propia para encubrir agresiones reales, y la línea que cambió todo el tono del caso. Sinceramente, deberías matarlo y decir que fue en defensa propia, seguida de la respuesta de Lindsay, no lo necesitaremos, se volverá loco cuando se entere, lo grabaremos, haremos que parezca inestable, fin del juego, pero lo que realmente importaba no era solo un mensaje, era todo el patrón, semanas de planificación, entrenamiento y una agresión premeditada que respaldaba su intención. El fiscal del distrito ahora lo tenía todo. Vídeos sin editar, grabaciones de las cámaras corporales de la policía, informes médicos, amenazas por correo electrónico, el chat de grupo completo y mi cronología sólida como una roca. También descubrieron que Shaun había ayudado a Lindsay a redactar la falsa denuncia policial, otra grave violación ética. Peor aún, el análisis forense de los teléfonos mostró que Shaun había intentado contactar a miembros del gran jurado a través de amigos en común. Para septiembre, el caso era irrefutable, las audiencias previas al juicio fueron brutales, su equipo de defensa presentó todas las mociones que pudieron para suprimir pruebas, fracasaron, el juez dictaminó que el chat de grupo era admisible, el vídeo era admisible, el audio de su conversación sobre matarlo era admisible. Mientras tanto, la investigación ética del Colegio de Abogados sobre Shaun se intensificó, se confirmaron múltiples violaciones, mi abogada me mantuvo al día, pero yo me mantuve centrado en mi vida. Me mudé a un nuevo apartamento con seguridad mejorada, seguí yendo a trabajar, mi empresa me respaldó, me ascendieron a gerente regional supervisando 5 locales durante el caos. Cada vez que Lindsay intentaba desprestigiarme públicamente, le salía peor el tiro, más gente veía a través de su actuación, más amigos se pusieron en contacto discretamente para apoyarme. Para cuando se fijó la fecha del juicio, no estaba nervioso, estaba listo, había hecho lo que no creían que pudiera hacer, mantener la calma, documentar todo y construir un caso del que no podían escapar, y pronto, todo el tribunal escucharía exactamente lo que Lindsay y sus amigas habían planeado para mí. Cuando finalmente llegó la semana del juicio, estaba listo, había pasado los meses previos manteniendo un perfil bajo y haciendo que mi vida avanzara, no iba a ser uno de esos tipos que deja que una lucha amarga lo consuma. Me mantuve disciplinado, dirigí mi región como un reloj, trabajé con mi abogada, mantuve mis pruebas irrefutables, la sala del tribunal estaba abarrotada, la noticia se había extendido, la prensa local recogió la historia después de que se hicieran públicos los registros de arresto. 3 mujeres con carreras profesionales acusadas de agresión violenta, la campaña de desprestigio en línea lo había empeorado para ellas. Entré, tranquilo y sereno, sin teatralidades. El jurado vio exactamente lo que necesitaba ver, un hombre que no se había inmutado cuando intentaron destruirlo. El alegato inicial de la fiscalía fue quirúrgico, expusieron la cronología, mi comportamiento tranquilo, la agresión coordinada, la campaña de desprestigio, el chat de grupo y el audio grabado que destrozó toda la defensa. Cuando llegó mi turno en el estrado, me senté erguido y firme, conté mi historia con sencillez, sin dramatismos, sin exageraciones, solo hechos. Describí cómo encontré la traición de Lindsay en la cámara de niñera, cómo había plantado tranquilamente la cámara oculta, cómo las había escuchado reírse de matarme y fingir defensa propia, cómo había elegido no enfrentarlas sino reunir pruebas y seguir el proceso legal. El jurado prestó atención, se podía ver. Mi abogada y yo ya nos habíamos preparado para las tácticas del equipo de defensa, intentaron pintarme como controlador, emocionalmente abusivo, el guión habitual, pero cada afirmación se desmoronó bajo el contrainterrogatorio, cuando se reprodujo el vídeo sin editar en el tribunal, mostrándome sentado tranquilamente mientras irrumpían y luego me atacaban físicamente. El jurado vio la verdad con sus propios ojos, cuando se proyectaron los mensajes del chat de grupo con marcas de tiempo, nombres de usuario y esa infame línea sobre simplemente mátalo y alega defensa propia. Hubo jadeos audibles en la sala, clarísimo, directamente de La Noche de Chicas, las mismas voces que él. Jurado acababa de ver en vídeo, riéndose de tenderme una trampa, manipulando grabaciones,
provocándome, la propia voz del Lindsay liderando el ataque, los hombros del equipo de defensa se hundieron, sabían que estaba acabado, el clavo final llegó cuando Doris, la amiga que colaboró, testificó. Dio el relato completo de cómo habían planeado el ataque en mi apartamento, específicamente debido al sistema de seguridad del hogar, creyendo que podían editar las grabaciones para usarlas en mi contra. Describió cómo Shaun había instruido a Lindsay sobre cómo presentar la falsa denuncia policial y sobre cómo incitarme a reaccionar, incluso el propio testimonio de Lindsay fue contraproducente, bajo el contrainterrogatorio, se le escapó y admitió que la confrontación había sido discutida semanas antes de que se notificaran los papeles de separación. Contradiciendo sus declaraciones anteriores a la policía, cuando se leyó el veredicto, el rostro de Lindsay se quedó blanco, su padre hundió la cabeza entre las manos, su madre le susurró algo. ¿Qué has hecho? La mirada que Lindsay le devolvió era puro veneno. Yo me quedé allí, con la espalda recta, crucé su mirada una vez y luego la miré como si no existiera, ya ni siquiera merecía el contacto visual. Cuando terminaron los alegatos finales, se podía sentir el peso de todo. El jurado solo necesitó 6 horas para deliberar. Veredicto: culpables de todos los cargos. Amanda, Brianne y Chloe, las 3 atacantes principales, fueron sentenciadas a 36 meses en prisión estatal sin libertad condicional durante los primeros 24 meses, más 5 años de libertad condicional. Las otras 2 que habían aceptado acuerdos de culpabilidad anteriormente obtuvieron 18 meses de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Doris, que había cooperado plenamente y mostrado un remordimiento genuino, recibió 12 meses de libertad condicional. El juicio separado de Lindsay siguió rápidamente. Basado en la montaña de pruebas, incluido el chat de grupo y su propio perjurio durante el primer juicio, fue acusada de conspiración, presentación de denuncias policiales falsas y perjurio, aceptó un acuerdo de culpabilidad, 18 meses en la cárcel del condado con 6 meses de suspensión, 3 años de libertad condicional, cursos obligatorios de manejo de la ira y $45,000 de restitución que cubrían mis facturas médicas, daños a la propiedad y honorarios legales. Su licencia de diseño comercial fue suspendida a la espera de una mayor investigación, pero peor que eso, su reputación estaba acabada. Shaun, el gran abogado que pensó que podía jugar con el sistema, fue suspendido por el Colegio de Abogados del Estado en diciembre, a la espera de la inhabilitación total. El comité confirmó que su licencia sería revocada permanentemente. El comité de ética del Colegio de Abogados encontró múltiples violaciones, ayudar a presentar una denuncia policial falsa, manipular pruebas, intentar influir en los miembros del gran jurado a través de contactos personales. El fiscal del distrito también presentó cargos penales separados contra él por obstrucción a la justicia y conspiración. Los casos civiles siguieron rápidamente. El complejo de apartamentos donde vivía demandó por daños a la propiedad y daño a la reputación. El antiguo empleador de Lindsay demandó por incumplimiento de contrato y daño a la reputación. No querían tener vínculos con la historia. Su familia no lo tomó bien. Sus padres intentaron acercarse a mí. Su madre sollozó, rogándome que no arruinara más el futuro de su hija. Su padre no dijo una palabra, solo se quedó allí, pareciendo 10 años mayor que cuando comenzó el juicio. Les di una sola frase: su hija se hizo eso a sí misma. No tuvieron nada que decir a eso. Presenté una demanda civil contra los padres de Lindsay por infligir intencionadamente angustia emocional. Llegaron a un acuerdo por $25,000 y emitieron una disculpa formal a través de su abogado. Aproximadamente un mes después, me enteré por amigos en común que habían puesto su casa en venta discretamente. La noticia se había corrido rápido y ya no podían mostrar mucho la cara. Demasiada gente conocía la historia real ahora. No me molesté en seguirles la pista después de eso, en lo que a mí respecta. Ahora son el problema de otra persona, ¿y yo? Seguí adelante. En el momento en que mi caso concluyó, redoblé mis esfuerzos. Salí de esto con todo intacto: carrera, reputación, libertad y más centrado que nunca. Mi empresa me respaldó por completo. Ahora dirijo 7 locales con números récord. La vida es más tranquila, más intencional. He construido un círculo más fuerte. He eliminado distracciones y he subido de nivel de formas que no esperaba. Me aseguré de que el lado legal estuviera completamente cerrado también. Después de la sentencia de Lindsay, mi abogada solicitó el divorcio. Dado todo lo que constaba en el registro, ni siquiera fue una pelea, sin manutención, sin bienes compartidos. La sentencia llegó rápido. Legalmente está fuera de mi vida ahora, exactamente donde pertenece. Lindsay y su pandilla estarán explicando sus decisiones durante años. No perderé el tiempo pensando en ellas. Mi vida avanza, rápido, limpio y en mis propios términos. Mi empresa me ascendió formalmente a director regional. Ahora superviso 7 locales. El caos legal en realidad destacó mi profesionalismo y contención. Me mudé a un nuevo y seguro apartamento al otro lado de la
Ciudad, la compañía de administración de la propiedad, consciente del caso, agregó características de seguridad adicionales sin costo alguno. A través de todo este proceso, una cosa me quedó muy clara: la gente intentará poner el mundo patas arriba si les beneficia, pero si mantienes la calma, documentas todo y confías en el proceso, la verdad tiene una forma de mantenerse en pie. Si hubiera reaccionado emocionalmente, levantado la voz, respondido físicamente esa noche, probablemente sería yo quien enfrentara cargos. En cambio, dejé que su propia arrogancia y presunción las hundieran.